Desde hace cierto tiempo circula en redes sociales, especialmente por posts como este, cierto discurso con respecto a por qué el uniforme peruano durante la Guerra del Pacífico era de color blanco. Eh, Hay que admitir que sinceramente en estos posts hay más un discurso político que otra cosa, que atribuye el color a la malicia de Nicolás de Piérola o lo que sea, pero no tiene mucha base histórica y sinceramente no tiene mucho sentido en general. Así que en el video de hoy vamos a hablar un poco de por qué los uniformes eran blancos, qué uniformes eran blancos y qué otros colores existían dentro del repertorio de uniformes peruanos. Hola, soy Lucas del Águila y actualmente me encuentro investido con el uniforme del Batallón número 6 del Ejército de Reserva de Lima durante la batalla de Miraflores. Y como bien podrán notar, no es un uniforme blanco, como usualmente asociaríamos con los soldados peruanos durante la Guerra del Pacífico. Bueno, eh, es curioso puesto que existe toda una discursiva que últimamente circula asociando el uniforme blanco peruano a la ineptitud de la clase política o al hecho de que el gobierno peruano no tenía ni los recursos o preparación para la guerra, e incluso diciendo que el uniforme blanco no era efectivo en combate ni en campaña, lo que no tengo idea de dónde sacan esta idea. El hecho es que el color blanco en los uniformes era prácticamente una tradición en cuanto al Perú. No realmente por el ejército republicano, sino desde mucho antes. No hay que olvidar que muchos de los uniformes españoles virreinales eran blancos y muchos de los uniformes de milicias americanas justamente también eran blancos. Esa afirmación que muchas veces se repite de que el origen del color blanco en un uniforme era por las telas que envió Piero la Arica. Primero que no tiene sentido porque en realidad la razón por la que solo las telas llegaron a Arica fue justamente porque solo el barco que llevaba telas y dos ametralladoras, una en mal estado, justamente fue el único que logró cruzar el bloqueo. Sí había barcos con suministros aparte que no llegaron a cruzar. Y aparte, como bien menciono, no hay un punto de origen ahí, puesto que de por sí es ya un color bastante tradicional que se usa en suelo americano desde muchísimo antes. Y en realidad no tiene sentido entonces. Ya en la región se utiliza este color desde muchísimo antes de la Guerra del Pacífico. Muchos además afirman que el color blanco no era apropiado para la campaña y sinceramente no tengo idea de dónde sacan esta afirmación, puesto que hay que entender que el color blanco en muchos casos corresponde a un uniforme de campaña o un uniforme de verano. Lo que sucede es que en un mismo cuerpo militar puede haber diferentes uniformes de diferentes colores y diferentes calidades y diferentes telas que se alternan según las circunstancias. Por ejemplo, según el reglamento de 1871, el batallón Cepita debería llevar un uniforme muy similar al chileno. Uniforme de color, pantalón rojo con chaqueta azul y kepi azul, que evidentemente sería bastante complicado de distinguir amigo y enemigo en batalla llevando ese uniforme, pero quizá la razón por la que se asocia mucho más el uniforme blanco a esta unidad es quizá porque gran parte de la campaña se pelea en los desiertos del sur. Justamente por el ambiente en el que se puede desarrollar una campaña es que un cuerpo militar puede decidir no usar un uniforme y más bien utilizar otro. Del mismo modo que hoy en día, si vemos a los dragones de Domingo Nieto en el Palacio de Gobierno en el Perú, pueden notar que en verano utilizan un saco blanco, mientras que en invierno utilizan un saco negro. Algo muy similar sucede aquí. Existen uniformes de parada o uniformes de invierno que, a veces, que en muchos casos son de paño, de lana, y existen uniformes de verano o cuarteleros o de campaña que en muchos casos son de brin, de algodón, como este uniforme, que es mucho más práctico, mucho más fresco y que precisamente por esto es mucho más cómodo de utilizar en una campaña que puede durar meses en pleno desierto del sur. Hay que considerar también que el uniforme de brin blanco es más fácil de remendar, es más fácil de reparar, es más fácil de reemplazar y es más fácil de proveer.
Si un soldado dañaba su uniforme, tendría que esperar varios meses a que pudiera ser reemplazado, o en algunos casos incluso podría cobrársele de su salario la pieza dañada, por lo que es bastante común que el soldado simplemente decida utilizar el uniforme de Brin, o en todo caso que se le ordena utilizarlo precisamente para no dañar el uniforme de paño, que tiende a ser más costoso, más difícil de reemplazar y más difícil de remendar. Lo mismo sucede con el calzado. Muchas veces se tiene la idea de que el ejército peruano y boliviano eran muy humildes, y se toma el ejemplo de la humildad en el calzado y cómo los soldados llevaban hojotas. Pues en realidad en muchos casos sí recibían botas. Pensemos, por ejemplo, que los colorados del Daza bolivianos en muchos casos se los representa con hojotas, pero siendo un batallón de guardia de gran importancia y prácticamente una guardia presidencial, lógicamente tenían botas a su disposición, simplemente que estas fueron reemplazadas durante la campaña por hojotas. ¿Por qué? Porque era más cómodo, porque era más sencillo, porque era más fresco y porque era más eficaz y más práctico. Justamente por esto muchas piezas del uniforme son cambiadas a lo largo de la campaña. Bueno, seguramente ahora, viendo que este era el uniforme utilizado por la Reserva de Lima y que justamente no era de color blanco, se preguntarán, entonces, ¿qué cuerpos utilizaban color diferente al blanco en el uniforme? Y más bien, ¿qué tanta variación había? ¿Y a qué se debía esta variación? Bueno, de hecho la respuesta es algo interesante, y creo que el principal ejemplo para explicar un poco por qué podía haber estas variaciones sería el caso de la columna Pasco. Cerro de Pasco era una localidad muy rica en 1879, pues la bonanza minera había traído una gran cantidad de inversión extranjera, y al momento del inicio de la guerra había ciudadanos acaudalados, ingleses, italianos y franceses y de otras nacionalidades viviendo en la región. Sucede entonces que cuando la guerra comienza, los ciudadanos de Pasco forman un batallón llamado la Columna Pasco para enviar a Lima y que se una a las fuerzas peruanas para la campaña del sur. Y justamente porque tenían gran cantidad de recursos, los ciudadanos de Pasco organizan una colecta y logran comprar uniformes de gran calidad. De hecho, hasta la tropa llevaba botas altas de cuero hasta la altura de la rodilla y chaquetas de casimir rojo inglés. Ahora, el casimir inglés y las botas de cuero serán muy útiles en los campos fríos de Europa y quizá en las alturas de los Andes, pero en un desierto como en los desiertos del sur era simplemente imposible llevar ese tipo de vestimenta. Es como querer ir con chaqueta a caminar en pleno desierto de Atacama. Y justamente por esto es que al llegar a Lima ese uniforme es dejado de lado y más bien se les dota de un uniforme sencillo de brin, justamente porque era más fresco y efectivo. Pero, como bien menciono, efectivamente había un uniforme muy diferente que no era del color tradicionalmente asociado al ejército peruano, el color blanco. Ahora hay que recordar que esto de hecho es algo bastante común, la idea de que regionalmente se formen batallones de cada localidad como una forma de apoyo a la causa. Esto es algo completamente normal en la época. De hecho, es algo muy normal en Chile. Durante la campaña del sur agotaron tanto sus batallones de línea que empezaron muchas levas cívicas en Chile, y gran cantidad de los soldados que pelearon en la batalla de San Juan y Miraflores, chilenos obviamente, no pertenecían al ejército de línea chileno, sino a batallones cívicos, y por lo tanto llevaban también uniformes de colores diferentes. El que más preponderaba en este caso era el gris, que también podía variar en cuanto a la calidad de la tela. Algunos podían costearse paño en color gris, otros de repente incluso de brin. Y es más, si mal no recuerdo, hay incluso un caso de un batallón chileno que es atacado por sus propios soldados justamente porque llevaba uniforme de brin y lo confundieron con el uniforme peruano. Pero esto es justamente algo bastante común en la época. Y justamente por esto la calidad varía bastante. No hay que olvidar que esto también sucede en otros países. No olvidemos que durante la Guerra Civil Norteamericana hay batallones que salen de Nueva York con uniforme estilo francés, mientras que en el sur, que los recursos eran más limitados, se utilizaban uniformes grises o a veces ni siquiera se utilizaba uniforme, etc. Bueno, y por último,
hay un punto bastante importante y es que a diferencia de hoy, que el uniforme es quizá una extensión del honor nacional y hay todo un sentido nacionalista del uniforme y de portarlo y todo esto, esto es una mentalidad que todavía no se desarrolla en Latinoamérica y en realidad todavía no se desarrolla del todo en el mundo, porque hay también otros países donde la situación es muy similar. Y el hecho es que el uniforme no está ligado a la identidad nacional del todo todavía. Tanto así que, de hecho, hay un suceso bastante importante. En una de las correrías del Huáscar se captura un navío chileno, el cual transportaba a los carabineros de Yungay, que era un regimiento de caballería muy importante en Chile. Cuando este transporte naval, el vapor Rímac, es llevado al Callao, abren las bodegas y encuentran una gran cantidad de armamento y uniformes y caballos y el gobierno dice, ¿saben qué? Tenemos todo este equipamiento, armemos un regimiento con él. Y así nace el regimiento de caballería Cazadores del Rímac, que en realidad lleva exactamente el mismo uniforme que los carabineros de Yungay chilenos. Porque el uniforme no solo era igual al chileno, era el uniforme chileno, simplemente que capturado. A lo mucho quizá le quitaron los botones para colocarle un botón con el escudo peruano, como también puede ser que no, que simplemente se le haya colocado un botón simple o quizá ni se le haya cambiado. Así que esto también no podría decirse que era poco común. Era también parte de la tendencia de la época. Podemos entonces concluir que se trata justamente de un asunto complicado. La uniformología en esta época es complicada en realidad. Y si bien el blanco tuvo un rol particularmente importante en el ejército peruano, sería falso decir que este color es debido a la ineficacia o la malicia o la ineptitud del gobierno, cuando era un color que ya de por sí era muy utilizado en la región. Y además era una decisión razonable recurrir a este color y utilizarlo. Era efectivo, era sencillo, era barato, era un recurso bastante eficiente de utilizar. Y si bien estaba pensado efectivamente en las carencias materiales del gobierno, hay que tomar en cuenta que justamente esto no lo hace menos eficaz. De hecho, considerando el contexto en el que muchas batallas importantes se desarrollaron, como pensemos en la campaña en el desierto del sur, o pensemos en la campaña de Lima, que se peleó en pleno verano, también en el desierto de la costa, en realidad pareciera más bien una decisión razonable. Y además, consideremos que, como ya había mencionado, no era el único color que se utilizaba. Los uniformes tenían grandes variaciones muy importantes que podían deberse ya sea al origen del uniforme o al origen del batallón que los utilizaba. Y que justamente, ya sea por las autoridades locales o por la producción local, era posible que ciertos batallones de cierto origen pudieran llevar un uniforme diferente, como es el caso de la Columna Pasco o, por ejemplo, de la Reserva de Lima, que pudo recurrir a estos uniformes justamente porque se abastecía desde Lima misma. Eh, Como también podía suceder que se utilizaran uniformes un poco más finos, como es el caso inicial de la Columna Pasco, o como por ejemplo el caso de los húsares de Junín o del batallón Zepita, que tenía un uniforme de invierno, el cual era diferente al uniforme blanco de Brin. Y finalmente, incluso podían existir aquellos que utilizaban uniformes capturados, como es el caso de los cazadores del Rímac. Y creo que esto básicamente ejemplifica bastante cómo es que el uniforme en realidad no era tan uniforme. Pero más allá de, digamos, echarle la culpa de esto a las circunstancias o a la ineficacia del gobierno peruano, creo que hay que entender que se trata de algo común en la época, algo que sucede bastante no solamente en el Perú, sucede bastante casi en todo el mundo, y son pocos los ejércitos propiamente nacionales en esta época. Y bueno, creo que con esto podemos concluir el video de hoy y espero que esto dé un poco de luz sobre este asunto de los colores de los uniformes peruanos y logre cuando menos en un pequeño grado romper con tantos mitos que se han perpetuado a lo largo de los años, en especial por las redes sociales últimamente. Y bueno, hasta pronto, no olviden dejar like y suscribirse.